Padre Santo, Dios eterno, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha sido enviado por nuestro Señor Jesucristo, para guiarnos, para ayudarnos, para quitar nuestras vendas, para traer sabiduría y gracia, Señor, del cielo a nuestras vidas, con poder, con verdad, con justicia. Nos ha llevado, Señor, a poder estar delante de tu presencia, porque nos ha enseñado a nuestro Señor Jesucristo cada día de nuestra vida. Yo te doy las gracias y clamo, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenando las vidas, Señor, las mentes y los corazones de cada uno de aquellos que oyen, Señor, y que tienen un corazón dispuesto para alabar y para adorar tu nombre, para honrarte, para servirte. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ayer compartí una palabra y en realidad era una parte de un mensaje que es mucho más amplio. Quiero compartir con ustedes rápidamente un texto que se encuentra en el libro de Romanos. Voy a compartir después otros textos, pero pretendo ser breve. Quiero enfatizar en algunas cosas. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos, en el versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Antes de avanzar, quiero tomar un fragmento del texto que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. No hace falta que lo busquen, sino que oigan con atención para que entiendan hacia dónde está dirigido y hacia dónde está enfocado el mensaje. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es un poco algo de lo que comenté ayer. ¿Sí? Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero tomar el
el versículo 17, 18 y 19, aparte de esto que he leído: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bien, con este texto quiero enfatizar en esto que les decía ayer, del cuidado que deben tener ustedes de los fariseos. Primeramente, de no ser ustedes fariseos, pero después de no ser seguidores. Porque recuerden, como dice el texto, ciegos que guían ¿a qué? A otros ciegos. ¿Sí? Así que, pero aquí Pablo está hablando de la carne, está hablando de la ley de la carne. Mire que este sí tenía de qué gloriarse, ¿eh? Era hebreo, era fariseo, era del linaje de Benjamín, era de Israel, era irreprensible. ¿Y sabe qué? Él dice perseguidor de la iglesia, porque como en aquel entonces la iglesia era considerada una secta, algo que era una herejía, algo que estaba contra Dios, entonces él, como buen fariseo, perseguía a la iglesia, ¿sí? Amén. Y por ello ganaba mejor posición entre los fariseos. Ganaba mejor posición entre los hombres. O sea, quedando bien él con los hombres, ganaba mejor posición, pero se condenaba al infierno y a la muerte. Así que él dice, todas esas cosas las tengo por basura. Aleluya. Todo lo que antes era para mí ganancia, lo tengo por pérdida. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu. Vamos a ver algo de esto. Volvamos un poco al libro de Romanos. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Él se lo está diciendo a sí mismo. ¿Qué es lo que no entendés? Y lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso no entendía, porque él decía, acá hay un problema. Yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y entonces esta forma de actuar, no la entiendo, pero voy a buscar una respuesta. Yo voy a buscar una explicación coherente a mi comportamiento. Pablo lo que estaba buscando era exponer y explicarle a aquellos que oían la palabra, aquellos que le recibían estas cartas, era cómo funcionaba. Él estaba tratando de explicar este mecanismo. Y él les dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y me pareció interesante entender esto de las leyes. Yo hace un tiempo atrás les comenté algo y no da el tiempo. Realmente es algo extenso hablar de las leyes fundamentales, de estas cosas que son como la ley de la gravedad. Tal como están dadas, así se cumplen. Y la ley del pecado es una de ellas, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, y nosotros hemos visto varias veces que esto tiene un fundamento muy profundo, pero se cumple siempre en el mundo. Los hombres no pueden negar el cumplimiento de estas leyes. Entonces, pensaba yo, digo, hay un conflicto, que hay un problema. Hay un problema. Fíjense lo que dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él tiene automáticamente una respuesta a eso. Él sabe que es Cristo el que le librará de ese cuerpo de muerte. Y más adelante voy a explicar. Pero quiero avanzar un poco. En el 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes distintas, la ley del Espíritu y la ley de la carne. La ley del Espíritu
del espíritu de vida en Cristo Jesús. Del espíritu de vida. ¿Quién es el espíritu de vida? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Para aquellos que han agarrado goma de borrar y le han quitado, bueno, pues no hay vida sin ese espíritu. El espíritu de vida es lo que permite que tú venzas el espíritu de la carne. Y entonces pensaba yo, dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. Y algunas veces me ha tocado oír experiencias muy preciosas de milagros, cosas acontecidas acerca de personas que pudieron dejar ciertas adicciones, ciertos vicios, que ellos lo exponen de esta manera. Dicen, cuando llegó Cristo a mi vida, algo pasó y ya no tuve la necesidad de. Y yo dije, gloria a Dios, que no tuvo la necesidad. Y acá quiero establecer dos conceptos distintos. Uno es el pecado y el otro es la iniquidad. Que puedes tú tal vez entenderlo como lo mismo, pero no es lo mismo. La iniquidad es tu inclinación al pecado, es la tendencia que tú tienes a caer en faltas, en errores, en fallas, es la atracción que sientes por cometer esos actos. Y el pecado es el hecho consumado, es cuando tú has caído ya en eso. Bueno, ¿qué pasa? Jesucristo, la sangre de Jesucristo, limpia el pecado, quita el pecado. Mire que antes los hombres mataban a animalitos y con esa sangre cubrían, no quitaban, cubrían el pecado. Era una justificación, era una forma, era la ley que estaba en ese momento. Jesucristo vino y estableció un nuevo pacto, vino para cumplir la ley, pero en él, habiéndose cumplido la ley, ya la sangre tiene más poder, porque es la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Ya no cubre, quita el pecado. Amén. No lo cubre, sino Aleluya. Que lo quita. Y al quitar el pecado y la iniquidad, Él te hace libre de la necesidad, de la inclinación que tú tienes por cometer ese pecado. Y esto es algo de lo que quiero hablarte en esta hora. Porque, ¿qué hombre puede vencer las leyes? No se puede. Mira, en la tierra hay gravedad. Simple. Y tú no puedes vencer. La gravedad es una ley. Está. La tierra atrae los cuerpos. Y hay una fuerza de atracción que te lleva a ti a estar en tierra como yo hoy estoy pisando tierra. Es lo que lleva a mi cuerpo a estar conectado con esa ley. Si yo estuviera desconectado de esa ley, entonces yo estaría flotando aquí. ¿Qué pasaría si al lado mío hubieran otros hombres, pero yo flotara y ellos estuvieran sometidos a esa ley? Algo no se estaría cumpliendo, ¿verdad? Habría una diferencia muy grande, sustancial diría yo. Lo que haría que hubiera una excepción a la regla. Lo que haría que hubiera una excepción a la regla. Si no todos están gobernados por la ley de la gravedad, entonces algunos podrían flotar. Algunos no estarían gobernados por esa ley. Ahora vamos a hablar de la ley de la carne y de la ley del espíritu. Porque no hay forma de que el hombre pueda librarse de la ley de la carne mientras permanezca en la carne. Si tú sigues ligado a la carne, entonces sigues gobernado por esa ley. Y eso es lo que hace que tú no puedas dejar de querer hacer lo malo. Ahora puedes entender un poco más a este Pablo que enviaba la carta a los romanos y les decía, el bien que quiero, ese no hago, sino el mal que no quiero. Puedes entender a este que está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no deja allí, no concluye allí. Él expresa y les aclara. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución?
es dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y esto lo has escuchado muchas veces. La situación es la siguiente. Si tú quieres dejar de tener esa inclinación, de tener ese deseo, de poder experimentar el milagro que aquellos que dijeron, llegó Cristo y ya no tuve el deseo, ya no tuve la inclinación, ya no tuve la tendencia, ya no me atraía, me dejó de molestar, ya no me afectaba, por eso lo dejé. Eso es la verdadera libertad. La libertad no es solamente cuando quitas de tu vida el pecado, sino cuando aparte es quitada la iniquidad. Ya no solamente te quitaron lo que te ensuciaba, sino que nunca más caes porque ya no tienes el deseo de. Es como cuando alguna vez te ha sucedido que dejas de querer un alimento porque te cayó muy mal. Y comías tú y antes te encantaba, pero una vez te produjo una indigestión muy grande. Y de pronto, en el futuro ya no te atrae. Lo ves y hay un rechazo. Esto mismo pasa con el pecado. Porque Dios viene y luego de todos los padecimientos que te ha producido ese pecado, de todo el mal que ha traído sobre tu vida, Él quita el pecado, pero también la iniquidad. Y tú ya nunca más deseas eso. Y es lo que debes procurar. Bien, quiero avanzar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. O sea, ya no sigue, no permanece en las cadenas a la ley de la carne y del pecado. No permanecen. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y tú dirás, bueno, es un lindo trabalengua. No entiendo, explícame. Es simple. Aquel que era santo pagó como si fuera pecador, para que tú que eras pecador pudieras acceder a la santidad. Él se hizo carne y mediante la carne condenó el pecado. Fue por este Jesús. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué en semejanza de carne de pecado? Porque Él era como nosotros. Padecía las mismas cosas. Era semejante. No era pecador, pero era semejante. Y sí, Él se hizo con ese pecado para hacerte libre a ti. Y Él tuvo que pagar para que tú hoy no tengas que pagar. Tú no tienes que pagar porque Él ya pagó. Y tú puedes querer tal vez pagar, pero no puedes. Puedes querer, pero no puedes. Porque el precio ya fue pagado. No puede volver a producirse la venta. ¿Me entiendes? Si tú tienes un auto y lo vendes, no puedes volver a venderlo. Porque ya no lo posees, ya no te pertenece. Cristo pagó y te tomó. Así que el que le vendió no puede volver. Y no se trata esto de una venta, yo quiero que lo entiendas. Pero ya no hay forma de que tú puedas pagar. Pues ya no hay nada por lo que pagar porque Él ya pagó. Amén. Aleluya. No importa si quieres, no puedes. Y hay muchos que lo intentan, pero es en vano. Es en vano, no tiene sentido. Porque Él ya pagó y ya tomó lo que es de Él. Lo que le pertenece, lo tomó. Así que tú no puedes pagar por ello. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiero que veas lo importante del Espíritu. No se puede dejar afuera. No puedes tú quitarlo de tu vida porque estarías quitándote la vida. Estarías contradiciendo la palabra y estarías condenándote al infierno. Porque verdaderamente Jesucristo estuvo y luego dejó de estar en carne
pero el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Ahora lo voy a leer, ahora te lo voy a leer. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y quiero avanzar rápidamente. En el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No hay otra forma. No hay otra manera. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, no hay forma de que tú vivas en el Espíritu. Sigues sujeto a la carne, sigues sujeto al pecado y sigues condenado al infierno. Es el Espíritu Santo en tu vida, dentro de ti, lo que te hará libre de la ley de la carne. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tienes que procurar con todo tu corazón ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo esté sentado en el trono de tu corazón, porque mientras el Espíritu Santo no esté gobernando tu vida, no esté dentro de ti y no esté llenando tu vida, tú sigues sujeto a la ley de la carne y a la ley del pecado. Y estarás inclinado permanentemente al pecado. Pero te vas a dar cuenta, y puedes poner a prueba lo que te digo, que cuando tú buscas de Dios y buscas ser lleno del Espíritu Santo, vas a ver cómo te empiezas a desconectar de eso. Ya no te afecta, ya no te atrae, no te preocupa, no te ata, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Si tú matas a la carne, el Espíritu Santo comienza a gobernar la carne y todas las cosas empiezan a ser edificadas en ti. Esto es como lo he dicho muchas otras veces, esto es que tú tienes los ladrillos, la arena, el ripio, tienes el cemento. Y es hora de que empieces a poner cada cosa en su lugar. Que des espacio para que el Espíritu edifique tu vida. Ponlo a prueba. Y si quieres, llámame mentiroso. Pero yo estoy seguro de lo que te digo. Porque en mi vida ha sido de esa manera. Yo no podía vencer las tentaciones, no podía vencer las inclinaciones, la iniquidad, no podía. Y era porque seguía atado a la ley de la carne. Pero cuando yo clamé a Dios, cuando me humillé, cuando me rendí, yo dije, Espíritu Santo, toma dominio y control de mi mente y de mi corazón. Ayúdame para crucificar cada día la carne y que sea el trono de mi corazón ocupado por tu presencia. Y es entonces cuando empecé a notar que ya no me importaba, que ya no me interesaba, que ya no me atraía, que ya no me afectaba. Si sigues en la carne te afecta, pero si tú empiezas a vivir en el Espíritu, ya no te afecta. Este Pablo había muerto ya la carne, y entonces por ello el poder del Espíritu residía sobre él. Voy a seguir avanzando. Así que, hermanos, en el versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. ¿Ves? No es que te lo estoy diciendo porque me lo invento. Está escrito. Por el Espíritu, tú puedes hacer morir las obras de la carne. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Tienes acceso. A través del Espíritu Santo Aleluya. Tienes acceso al Padre. Voy a compartir algo más. Voy a dejar esto aquí. No quiero extenderme. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero cerrar con este texto. Pues Él nos llamó para que nosotros extendiéramos este evangelio de la reconciliación. Porque eso es lo que pretendía y logró exitosamente nuestro Señor. Viendo que nosotros, según la ley, no podíamos acceder a su presencia, a su majestad, a su gloria, viendo Él que no podíamos, por la ley que era buena, no podíamos nosotros acceder al Padre, dijo, bueno, he de solucionarlo. Tengo yo que resolverlo porque ellos no pueden resolverlo. Y noto su corazón y por amor de algunos, mire, que no es por amor de todos, yo no soy digno. Pero sé que Él vio el corazón de muchos hombres como Abraham, como David. Y por amor de esto, a esto le hizo promesa. Y sus promesas permanecen sobre su descendencia, aunque la descendencia no lo merece. Pero Dios ya hizo pacto. Bueno, de esta misma manera, Dios dijo, enviaré yo a mi Hijo, en forma de hombre, como carne, para que Él les dé acceso a mí. Aleluya. Él les dé acceso a mí. Así que Jesucristo fue y pagó el precio, pero dijo, si yo me voy y los dejo, van a perderse. Tengo que dejar algo que los mantenga cerca, que los mantenga en mí, porque yo voy al Padre. Así que dijo, les envió el Espíritu Santo para que ahora que yo, este tiempo que yo no voy a estar aquí con ellos, el Espíritu Santo los guíe. ¿Ves? Tú necesitas el Espíritu para vencer la carne, para vencer el pecado. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Yo te hablé recién de la ley de la gravedad. Y quiero decirte algo. Efectivamente, cuando tú vives conforme a la ley del Espíritu, los demás están todos pegados al suelo, porque están atados a la ley de la carne, a la ley de la gravedad, si entiendes la metáfora. Y tú estás flotando, porque ya no estás atado a las leyes de este mundo, de la carne y del pecado. Es por ello que conforme a la ley del Espíritu, cosas maravillosas, sorprendentes, imposibles para los hombres pueden suceder. Solo a través de aquellos que viven conforme a la ley del Espíritu. Porque son ellos los que ya no están pegados a la tierra. Son ellos los que se libraron de la tierra, de la gravedad, de la ley, de la carne y del pecado. Y accedieron a una ley mayor, mejor, una ley que traía salvación, santidad, pero también proezas. Es por esa ley que un Sansón podía tener una fuerza inimaginable. Es por esa ley que David con una piedra mató a un gigante. Es por esa ley que 300 gedeones vencieron un gran ejército. Es por esa ley que las aguas fueron abiertas. ¿Lo entiendes? No hay forma, no hay otra forma de acceder a los milagros, a las maravillas, a los prodigios. No hay otra forma de acceder al Padre. Y Él nos comisionó con este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Así que puedes decirle a los que están allí contigo, Él vino para reconciliarnos con el Padre, Amén. para darnos acceso a la salvación, para hacernos libres, herederos, ya no esclavos, sino herederos junto con Cristo. Yo quería compartir esto para que tú entiendas que la única manera de vencer la ley del pecado, la ley de este mundo, es a través del Espíritu Santo. Es la única manera de que te libres de ser un fariseo. Es la única manera de que tú puedas tener luz, de que sean quitadas las vendas que te cubren los ojos y puedas ver la verdad de Cristo. Amén. Y ya estando allí, todo se hace más sencillo. El caminar se vuelve más fácil, porque ya no caminas tú
por tus propias fuerzas, no caminas tú por tu saber, por tu conocimiento, sino que tú lo haces guiado por el Espíritu de Dios. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos es manifestada, Señor, y que trae, Señor, luz a nuestras vidas y que nos edifica, Señor. Bendice a tu pueblo, al remanente, a los que aman y temen tu nombre, Señor, a los que te buscan con un corazón, Señor, contrito y humillado, que, Padre, guardan tus mandamientos y que tienen temor de tu nombre, Señor. Que están, Padre, esperando, Señor, tu venida y que tienen toda su confianza puesta en ti, porque saben que solo de ti proceden los milagros, las maravillas, las sanidades, Señor. Que solamente a través de ti se cortan cadenas, Señor. Llénalos, Señor, con tu Espíritu. Amén. Llénanos con tu Espíritu. Ministranos cada día para que podamos ser, Señor, siervos fieles. Fieles, Padre. Hijos fieles. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.